Vamos en esta cápsula a utilizar los métodos previos. En realidad podríamos utilizar prácticamente cualquiera de los 5 métodos previos que hicimos y ahora nuestro objetivo es encontrar un gran número de raíces en una dimensión. Es decir, regresamos al mismo problema que hemos tenido, es una función de una sola variable, pero ahora vamos a encargarnos de construir un programa que me permita encontrar diferentes raíces. Bueno, vamos a hacer dos cosas. Primero, voy a basar este programa en el método de la secante. No quiere decir que no se pueda utilizar con los otros métodos. Simplemente lo que estaríamos haciendo es cambiar, digamos, de proveedor, ¿no? El método de la secante es un programa que les da con toda precisión una raíz, cuando ustedes cumplen ciertos requisitos. Entonces, lo que queremos hacer ahora es utilizarlo para que brinde servicio a un segundo programa. Lo mismo se podría hacer con cualquiera de los otros 4 métodos restantes que ya se revisaron. Pero bueno, vamos a revisar este como un programa estándar para ello. Así que entonces les voy a pedir que, bueno, primero ejecutemos este programa. Tiene que estar en la memoria. Ya sabemos cómo funciona. Se dan un par de puntos. Se da la tolerancia, que es el error absoluto meta. El número de dígitos para hacer operaciones y la función correspondiente. Entonces, bueno, ya una vez que lo hayan corrido, pueden regresar y vamos a trabajar con esta función, ¿no? He preparado esta función. Si ustedes la grafican en el intervalo de 0 a 6, podrán notar que hay una gran cantidad de raíces, no están igualmente espaciadas, así que, bueno, pues tratar de obtener las raíces aquí, ¿sí? Es ahora nuestro objetivo. Vamos a usar un método que es el método simplemente de búsqueda lineal. Entonces, vamos a hacer un programa. Ese programa lo vamos a denominar el programa en una dimensión. Posteriormente iremos revisando otros métodos alternos para poder hacerlo. Este método va a estar basado en dar la función, como otras veces. En este caso vamos a dar también una variable int, que es el intervalo de búsqueda en donde queremos trabajar. Y bueno, pues también necesitaremos, por supuesto, dar los mismos valores que ya se dieron con anterioridad, que serían, en este caso, la tolerancia, el error absoluto mínimo meta, o máximo, es más bien meta, el número de dígitos con los que vamos a hacer operaciones. Y bueno, vamos a entender que int debe de ser una pareja y de manera alterna, ¿sí? Vamos a necesitar un incremento. Entonces voy a colocarlo aquí. El incremento es el paso de búsqueda con el que voy a hacer. Recuerden que nuestro programa lo que va a hacer es una partición sobre el intervalo, en este caso de 0 a 6, o el intervalo int. Vamos a dividirlo en pequeñas regiones, vamos a ir moviéndonos y cuando detectemos un cambio de signo, dado que las funciones con las que estamos trabajando son continuas, entonces sabremos que tenemos una raíz, ¿sí? Y entonces es el momento de mandar llamar a uno de nuestros proveedores de búsqueda de raíces, que son los métodos previos que ya vimos. Como ya indiqué, estaremos utilizando el método de bisección. Muy bien, vamos a hacer que este sea nuestro programa. Vamos a hacer nuevamente un módulo de programación, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Entonces lo hacemos de esta manera, ¿sí? Y bueno, pues vamos a rescatar un poco los valores, ¿no? Entonces yo tengo que usar el intervalo. El programa central o el comando central que voy a usar es un for. Me voy a estar moviendo en las X, así que la variable más natural sería justamente esta. El valor X inicial que voy a dar es justamente int corchete 1, es decir, es el valor que se supone que va a estar en la pareja en donde está, que se encuentra en int, sería mi intervalo A, B, y el valor o la condición de repetición pues va a ser que la X sea menor o igual a int corchete 2, que sería el punto final, pero vamos a restarle aquí el valor inc. ¿Por qué? Porque basta con que me pare en el penúltimo punto. Me paro en el penúltimo punto para avanzar hacia el punto final y en ese intervalo, en ese último intervalo que estará en esta zona, pues poder llegar al número 6, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es que me estoy parando en inc unidades previas al valor final, ¿sí? Así que x en realidad es el valor de inicio de cada intervalo. El incremento es directamente inc, así que entonces escribiremos x más inc como condición de incremento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, ya estamos en ese intervalo, es ver si hay un cambio de signo. Entonces ponemos una condición aquí, un if, y vamos entonces a utilizar el criterio de cambio de signo, que ya hemos revisado en otras ocasiones. Vamos a ver si en f de x, que es el valor inicial, multiplicado por f de x más inc, ¿sí? En ese intervalo, en esos dos puntos extremos, tenemos un cambio de signo. Y la condición entonces es que esto sea menor que 0. Si es menor que 0, tendremos un cambio de signo. Y entonces quiere decir que hay que mandar llamar a nuestro programa que nos va a encontrar la raíz con toda precisión. ¿De acuerdo? Y bueno, ese programa ya mencionamos, va a ser el método de la secante. El método secante apps. Vamos a darle la función.
vamos a dar un intervalo o 2 puntos próximos a los que se encuentre. En este caso los mejores valores pues serían precisamente los extremos del intervalo, así que pondremos x y x más inc como ese intervalo. Después tendremos que dar la tolerancia y tendremos que dar el número de dígitos que simplemente serán heredados de nuestros valores del programa Pro1D. Entonces básicamente lo que haríamos es esto. Esto sabemos que nos debe de regresar una raíz, ¿no? Si se cumple el criterio de cambio de signo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta raíz? Bueno, en este programa lo que vamos a hacer es, podríamos imprimir la raíz, por ejemplo. La voy a imprimir en la pantalla. Entonces vamos a imprimir nuestra raíz. Podría poner entonces, por ejemplo, aquí la raíz. Inclusive podemos poner un contador. Entonces vamos a hacerlo. La raíz, no sé, iésima, por ejemplo, va a ser nuestro contador. Es los puntos y escribimos ahora el resultado. Entonces esto en principio debería de funcionar bien, ¿sí? Ahí ya cerré el print. Voy a cerrar el if. Obviamente si no es verdadero no tengo que hacer nada, simplemente seguir avanzando, ¿sí? Así que esto ya debería también de trabajar bien. Tenemos que hacer dos cosas. El contador hay que inicializarlo. Vamos a inicializar el contador, digamos, aquí en 0. ¿Sí? Y cada vez que ocurra esto, pues tendremos que incrementarlo. Entonces aquí pondremos la instrucción i más. Entonces la primera vez, pues i valdrá 1. Entonces la raíz 1 es y ya obtendremos el resultado. ¿De acuerdo? Y bueno, este programa pues se va a estar basado en impresiones en la pantalla por el momento. Así que vamos a tratar de probarlo. Voy a cerrar esto. Vamos a colocar... bueno, aquí está cerrando el for y voy a cerrar el módulo y estaríamos colocando aquí nuestras variables locales que sería nuestro contador, ¿sí? Nuestra variable x que también tendrá una asignación y básicamente eso sería todo. Vamos a probarlo. Entonces ya tenemos nuestro programa Pro1D. Recuerden haber corrido el programa secante apps porque si no, no va a funcionar. Y bueno, pues vamos a trabajar con la función f de x que ya habíamos previamente escrito. Entonces, bueno, pondría Pro1D corchete, aquí pondría la función f, coma, ¿sí? Después tendría que colocar el intervalo. Vamos a suponer que queremos encontrar las raíces justamente entre 0 y 6, entonces serían estas, ¿sí? Y después daríamos un incremento, ¿no? Aquí viene, bueno, pues cómo escoger correctamente el incremento. El incremento debe de escogerse de una manera muy pequeña para que no perdamos ninguna de las raíces. Debe de ser la distancia al menos, una distancia igual o menor a 2 raíces consecutivas. Aquí en el gráfico podemos ver que quizá estas sean las 2 raíces consecutivas más próximas, ¿sí? Este pequeño intervalo vale 0.2, lo pueden ver ustedes en la gráfica. 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 5, entonces 0.2. Entonces, si yo doy un valor quizá de 0.1, que es la mitad de este intervalo, pues entonces estaría yo dando un paso que es menor a esta distancia entre las 2 raíces. Aquí tengo otras 2 raíces también muy juntas, pero bueno, me parece que están más juntas estas. Entonces, vamos a dar 0.1. Ahora, queda la duda aquí. ¿Sí? Aquí pueden ver, quizá aquí haya 2 raíces y si están muy cercanas estas 2 raíces las puedo llegar a perder. Vamos a ver posteriormente qué pasa con ellas. Por el momento vamos a dar entonces como intervalo, como incremento, perdón, 0.1. Vamos a suponer que quiero calcular las raíces a 5 dígitos, entonces voy a dar una tolerancia de 10 a la menos 6. Vamos a trabajar con 12 dígitos en los cálculos y vamos a ejecutar nuestro programa y entonces lo que veremos aquí es esto, ¿no? Bueno, me faltó aquí un espacio por estética. Voy a volver a correr y entonces yo puedo ver la impresión de todas estas raíces. Encontré 14 raíces, ¿sí? Estas 14 raíces deben ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿De acuerdo? Entonces he encontrado todas estas raíces, quedando la duda si aquí hay una raíz. Yo lo que tendría que hacer quizá es acercarme un poco más a esta zona. Vamos a hacer un segundo gráfico en esta misma región, ¿sí? Pero ahora acercándonos, haciéndose un pequeño acercamiento entre 5 y 5.2 aproximadamente, ¿no? Entonces vamos a copiar aquí nuestro comando. Entonces dijimos que entre 5 y 5.2, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que encontramos aquí. Entonces este acercamiento me permite ver ahí muy apenas que parece que si hay unas raíces. Voy a hacer un acercamiento adicional. Me voy a ir a 5.15, 5.2. Vuelvo a bajar. ¿Sí? Y veo que sí hay 2 raíces, ¿no? Aquí hay 2 raíces en un intervalo muy pequeño.
¿Sí? Esto, bueno, pues obviamente no es muy práctico porque voy a tener que dar un valor muy pequeño para poder encontrar este par y la búsqueda no es necesaria con tanta precisión en todo el intervalo de 0 a 6. Sin embargo, bueno, vamos a hacerlo. En realidad estos programas no son muy tardados. Podemos ver que cada intervalo que aparece aquí, vamos, tiene una medida de 2 milésimas. Así que voy a dar ese valor tan pequeñito, ¿sí? 2 milésimas. Con 2 milésimas fácilmente puedo discernir entre las dos raíces que tengo en esta zona. Entonces voy a regresar a mi ejecución y voy a cambiar este valor, ¿no? Voy a cambiar a un valor muy pequeño. Esto va a hacer que se tarde mi programa un poco más. Pero bueno, es en aras de poder encontrar justamente esas dos raíces que me faltaron. Voy a ejecutar el método. En realidad el programa termina bastante rápido y podremos ver entonces que ahora encontré las 16 raíces, ¿no? Y aquí están, bueno, seguramente las dos raíces muy próximas que me habían faltado. Estas dos que están aquí. Y bueno, pues con esto ya tenemos una versión de nuestro programa. Ahora, para fines prácticos, este programa debería de funcionar de una manera distinta, así que voy a hacer una segunda versión. No borren esta versión, no descarten esta versión. Pueden poner aquí quizá un nombre alterno, que es print, porque este programa pues básicamente lo que hace es imprimir las raíces, pero queremos hacer ahora un programa alternativo que funcione más interactivamente con aplicaciones que haremos posteriormente. Copien su programa, por favor, lo colocaremos en la parte inferior. Y vamos a quitar la palabra print, este se va a llamar simplemente proc1d y básicamente va a ser lo mismo. Ya no voy a usar un contador, voy a quitar la i aquí, puedo quitarla entonces de esta zona y en lugar de ello lo que vamos a hacer es colocar las raíces, todas las raíces en una lista, así que voy a inicializar una lista vacía. ¿Sí? La colocaré aquí, esa lista vacía. Y en lugar de imprimir, bueno, pues ahora no tengo por qué incrementar el contador. Cada vez que me encuentre con una raíz, en realidad lo que voy a tener que hacer es colocar esa raíz, mandar esa raíz a la lista. Entonces vamos a hacer lista, igual, vamos a utilizar un append. ¿Sí? Entonces vamos a volver a colocar dentro de lista el resultado que me dé el método de la secante. ¿Sí? Y esa sería una versión alternativa de nuestro programa. En este caso, si yo probara este programa, voy a usar el comando que ya había utilizado con anterioridad, voy a quitar el comando, el nombre print, y entonces esta versión, que ¿cómo debe de funcionar? Bueno, pues cuando la ejecute, bueno, pues ya construye las cosas dentro de la lista, nada más que, bueno, lista no está como variable local. Ahorita si yo preguntara por lista, yo podría obtenerlo, pero hemos visto, ahí está la lista de nuestras 16 raíces. Hemos dicho ya que no vamos a trabajar de esta manera, así que voy a eliminar esto y en lugar de ello lo que queremos es permitir que regrese las raíces. Entonces vamos a colocar un return, que sería la parte final del programa, regresando lista, y entonces ya podríamos eliminar la lista de nuestra memoria. Entonces esta sería la versión terminada de este programa que me va a regresar o me debe de regresar una lista de raíces, ¿no? Como están ustedes viendo en la pantalla ahora. Y ahí tengo mis 16 raíces. Yo podría, continuar, regresar a esta zona y poder encontrar más raíces. Por ejemplo, imagínense que ahora quiero encontrar las raíces hasta 10. Voy a ver que entonces después hay una gran cantidad de raíces. Quizá tendría que analizar con más detalle esto, ¿sí? No lo voy a hacer. Voy a asumir que todavía con este incremento puedo encontrar todas las raíces. ¿Sí? Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces ahora voy a buscar hasta 10. ¿Sí? Y entonces ahora pues puedo ver que este programa me regresa una gran cantidad de raíces con toda precisión, con al menos 5 dígitos de precisión, como estamos viendo. Muchos de ellos, estos resultados, pues me arrojan más de 5 dígitos, dado que estoy utilizando el método de la secante, que es bastante rápido y bueno en ese sentido. Y bueno, pues sin tener que analizar ahora si realmente encontré todas las raíces, eso ya lo haríamos como actividad posterior. Pues tenemos ahora un programa que busca linealmente en un determinado intervalo todas las raíces y nos regresa ahora esta lista conteniendo todas las raíces que se han encontrado. ¿Sí? Y este programa lo vamos a utilizar posteriormente para entonces hacer problemas más complicados. Por ejemplo, encontrar raíces en 2 o hasta en 3 dimensiones o inclusive en dimensiones más altas, ¿no? Aunque no podamos visualizar el problema. Y bueno, pues por esta sección sería todo. Sí, muchas gracias por su atención y bueno, pues esperamos a la siguiente cápsula. Gracias.